En esta clase voy a terminar de interpretar la ecuación que al final de la clase pasada estaba estudiando, el teorema de Poynting. El tema de las dos clases era entender y escribir una relación cuantitativa entre campo y energía. A partir de las ecuaciones de Maxwell encontramos, por eso lo llamé teorema porque es una deducción, dos expresiones que son teorema de Poynting en forma puntual y en forma integral, según que ligue entre sí, igual entre sí, funciones de punto o funciones que toman en cuenta los puntos de un volumen y una superficie. Un análisis de dimensiones mostró que allí se estaban igualando potencias y densidades de potencia. Y luego empecé a estudiar realmente término a término qué significaban en esas ecuaciones, qué significaba cada término. Primero, un término vinculado con la radiación, potencia que cruza la superficie que uno haya elegido, cruza la superficie, trae potencia a la región de interés, pero viene por el espacio y viene por el aire, digamos, estrictamente por el campo. El signo convencional que asigné a esa potencia fue que si entra es positiva y si sale negativa. Luego otro término que corresponde a la potencia que pueden entregar las fuentes de energía, las llamé baterías. Si en la región existen, ellas le aportan a la misma energía. Pueden estarse cargando, eventualmente hay baterías que se cargan, en cuyo caso la potencia sería negativa. Al lado derecho de la igualdad del teorema, dos integrales que interpreté, una de ellas el cambio de la energía eléctrica y magnética. La energía puede estar creciendo, simplemente porque existe campo, hay energía eléctrica y magnética asociada a esos campos. Y otra parte, para crear corrientes, polarizar y magnetizar, si en la región también hay conductores dieléctricos o materiales magnetizables. Terminé la clase mirando el término de la derecha, el primero de ellos, que se refería al movimiento de las cargas eléctricas en la región. Mostré que para que haya corriente, una corriente macroscópica posible de medir inclusive, tiene que haber un orden, tiene que haber una E que lo imponga. Entonces, para que la corriente aparezca, se establezca y se sostenga, es necesario aportar una potencia. Ese término es el necesario para ello y observamos que como esa corriente circula en materiales que se oponen a esa circulación, las partículas que se mueven, los electrones, golpean los núcleos positivos de los átomos, van perdiendo energía. Entonces, para mantener la corriente hay que utilizar energía. El que se convierte finalmente en calor es el efecto Joule. El efecto Joule que vimos, por medio de unas integrales. Y ahí dejamos la clase. Lo último que hice fue, de los otros 4 términos, y es el tema pues de esta, los 4 términos restantes por estudiar del teorema, los agrupé por parejas. 2 de ellos que corresponden al campo eléctrico, los junté en uno solo para poder decir el trabajo eléctrico para establecer el campo eléctrico de la región de interés lo mide esta doble integral. Una integral primero sobre cada punto y el vector D. En un punto cualquiera inicialmente no hay campo, 0 campo, lo llevamos a un valor final. Y luego integramos el volumen. Trabajo. La integral interior es trabajo por unidad de volumen. Interpreto eso como una densidad que en cada elemento de volumen agrega a medida que el campo se va estableciendo. Partimos desde 0 hasta un valor final. Está dejando en cada parcela de volumen un poquito de ese trabajo que luego agrupo en esta integral superior y me da en total el trabajo. Trabajo por unidad de volumen. En el caso magnético, mutatis mutandi, cambiando lo que es parecido. Los dos términos
que en el teorema de Poynting se refieren al caso magnético, los unifico en uno solo, y este es el trabajo magnético necesario para establecer en esa región el campo. Hay que llenar la región de campo, eso toma cierto trabajo para hacerlo. Hay que magnetizar los materiales si es que los hay en esa región. La suma de las dos la da esta expresión, doble integral. La integral interior representa el trabajo por unidad de volumen, es decir, es una densidad en cada punto, la necesaria para pasar en ese punto la inducción magnética de 0 a un valor final. Y ahí habíamos dejado la clase. Dejé pendiente estas dos preguntas. ¿Y será que ese trabajo se convierte en calor, todo él, o parcialmente en energía potencial? Para contestar esas preguntas es necesario saber cómo es el material, de qué tipo de material hablamos. Eso implica que sobre el material se averigüe la relación entre la causa y el efecto. La curva de carácter experimental que resulta, experimental porque la causa y el efecto son cantidades que se miden, esa curva se llama curva inicial. O sea, cuando causa y efecto en el material ambas son 0. ¿Cómo resulta la curva? Va aumentando la causa y va creciendo el efecto. La causa puede ser E, si estoy hablando de una relación, por ejemplo, en un dieléctrico, o H, si estoy hablando de esta relación causa-efecto en un material magnetizable. Causa puede ser E o H, y el efecto puede ser D o B. Resulta una gráfica de ese estilo. Relación causa-efecto. La llamé curva inicial porque partí de 0. 0 causa, 0 efecto. Frente a este tipo de relación, causa-efecto, hay dos tipos de materiales. Materiales univaluados. Son aquellos que para cada valor de la causa hay uno y un solo valor del efecto. Dicho en términos más coloquiales, cuando la causa crece, y supongamos que la curva que se genera es esta, donde causa y efecto son datos experimentales, esa curva también se recorre al contrario cuando la causa se hace decrecer hasta 0. La curva de creación de la causa, de aumento de la causa o de disminución es la misma. Para cada valor de la causa, un valor del efecto. Es lo que en matemática llaman función. Para cada X, 1 y un solo Y. Si aumento la causa, digamos, hasta este valor, desde 0 a un valor final de la causa, esta área, el área que estoy achurando, esa área tiene como diferencial ese rectangulito, es el diferencial del área que está recostada al eje vertical, que es el de los efectos, y la curva inicial. Ese diferencial es causa diferencial de efecto. Si integro desde el valor inicial a la causa final, pues tengo el trabajo debido a esa causa por unidad de volumen. Esa área encerrada. En el caso eléctrico, pues la causa es E y el efecto es D. Esta área
el área entre el eje vertical, que en este caso el efecto es D, y la curva inicial, esa área, representa el trabajo por unidad de volumen para establecer el campo eléctrico de la región. Y si estoy hablando del caso magnético, en la misma área, pero ya en términos magnéticos, está representando esta integral de HDB. Esa integral es el área que está recostada contra el eje vertical. Trabajo por unidad de volumen. El área completa representa el trabajo. ¿Qué pasa cuando la causa se hace tender a cero? Pues el material, como es univaluado, recorre exactamente la misma curva en retroceso. Y cuando la causa sea cero, el efecto también es cero. Es decir, toda esa área se devolvió. Esa área acumulada al principio como trabajo se devolvió. Como el sistema es reversible, se convirtió en energía. Si el material es univaluado, todo el trabajo hecho para establecer el campo eléctrico se convierte en energía porque nada se disipa, porque el sistema es reversible. Quitada la causa, volvemos a la condición inicial sin que nada quede pendiente. Por unidad de volumen, entonces sería energía. Por unidad de volumen, en el caso magnético también, energía magnética o por unidad de volumen. El área representa el trabajo, pero es igual a energía. En los materiales univaluados, polarizarlos o magnetizarlos, lo que hace es establecer o que ellos acumulen una energía potencial. Es como tomar un resortico, lo estiramos. Mientras esté estirado tiene una energía acumulada. Se manifiesta cuando soltamos el resorte, lo que lo estiró, y él muestra esa energía en forma cinética. Es como si tuviera un montón de resorticos en el dieléctrico que están acumulando energía mientras están cambiando de dirección y luego la liberan cuando la causa desaparece. Eso en los univaluados. Esta es una curva. En general, es la relación que uno espera encontrar. Pero hay un caso de materiales univaluados donde esa curva se convierte en una línea recta que pasa por el origen. Se llaman a estos materiales univaluados, se llaman lineales. Para ser lineal, pues primero tuvo que ser univaluado. No todo univaluado es lineal. Aquí el área que representa el trabajo hecho para establecer la causa, aquí el área se convierte en, como es un triángulo, se convierte en causa por efecto sobre 2, área de un triángulo. Si la causa es E y el efecto es D, entonces la energía por unidad de volumen, esta integral, se convierte en E por D sobre 2. Y sabiendo la relación lineal entre los dos, D epsilon E, en el caso eléctrico, esta es la ecuación constitutiva, entonces queda aquí epsilon E cuadrado sobre 2. Lo que era una integral representada gráficamente por esa área, ahora se representa con esta ecuación. Epsilon E cuadrado sobre 2, siendo epsilon la permitida del material. ¿Alguna pregunta? Sí. Dígame. Me perdí en la parte de abajo. Cuando el material es lineal, univaluado, es lineal, la curva representativa es una línea recta que va por origen. Entonces, esta área
se convierte en la de un triángulo rectángulo, que es base por altura. Causa, aquí tengo un cierto valor del efecto, un cierto valor de la causa. Causa por efecto sobre 2 del área. Cuando estamos hablando del caso eléctrico, la causa es E, el efecto es D, el triángulo es triángulo rectángulo. Causa por efecto sobre 2. Y por la relación lineal entre ellos da esta expresión. Si es magnético, pues ecuaciones semejantes. H por B sobre 2 igual a mu H cuadrado sobre 2, porque en estos materiales la relación constitutiva es esta. B igual a mu por H. Reemplazo aquí, entonces queda mu H cuadrado sobre 2. Ese par de cantidades, esta para magnéticos y esta para los eléctricos, son trabajo por unidad de volumen que se convirtió en energía potencial. ¿Alguna pregunta allí? Entonces la integral completa, la integral para averiguar el trabajo, es reemplazar la integral interior en ambos y encontrar el trabajo que se convierte en energía. Por ejemplo, en el caso eléctrico, el área de ese triángulo, el triángulo inferior, el triángulo que representa el trabajo por unidad de volumen, se convirtió en energía por unidad de volumen. Y toda la energía, ya no por unidad de volumen, sino en todo el objeto, en toda la superficie, en toda la región, es esta integral, si se trata del caso eléctrico. Observen un detalle. Podría ser pregunta para un quiz. Esta área se mide en metros cuadrados. Es el área de ese triángulo. Se mide en metros cuadrados. No. Las dimensiones de este espacio, las áreas en este espacio son causa por efecto. Veámoslo aquí. Trabajo por unidad de volumen es el área. En el sistema internacional diríamos julios por metro cúbico. Esas son las dimensiones de esas áreas, que a veces no tiene como la idea de que toda área son metros cuadrados. Ambas, tanto la del caso eléctrico como la del caso magnético, ambas son trabajo por unidad de volumen, las dos áreas. Entonces, en el caso eléctrico tengo a la vista esta expresión que da la energía acumulada en el material dieléctrico lineal. La teoría de circuitos nos ofrece para calcular, por ejemplo, en un capacitor. Un capacitor es un caso particular de una región en donde hay un campo eléctrico. En el capacitor, la energía la podemos calcular, como vimos en la clase pasada, la energía eléctrica como Q cuadrado sobre 2E. Cuando vimos que las dos teorías, la de circuitos y la de campos, coincidían. Al igualar esta energía a la energía que proviene del análisis de la teoría electromagnética, veámoslo mejor así, Q cuadrado sobre 2E igual a esto. Esta es la energía calculada de acuerdo con la teoría del campo. Con la teoría de circuitos, Q cuadrado sobre 2E. Igualando las dos cantidades tengo una manera adicional de calcular capacitancia. En la clase de antier, otra manera de calcular resistencia es igualando los efectos Joule de circuitos por la teoría electromagnética. La capacitancia se define así. Aquí tengo un error que corrijo. Capacitancia de un capacitor, ¿cómo se define? La carga que cualquiera de las armaduras sostiene. Son iguales de signos opuestos. Dividido por el voltaje entre ellas. Esta fracción define la cantidad que llamamos la capacitancia, que es la medida, luego podemos entrar en más detalles sobre el tema,
con motivo de un ejemplo que haré después. Es la medida de la habilidad que tiene el capacitor para almacenar carga. Esta es la definición típica de la física 2, de la teoría de circuitos. Pero igualando la energía de la teoría de circuitos con esta, tengo una alternativa. Otra manera diferente de encontrar también capacitancia. En el caso magnético, lo mismo. En el caso magnético, si el material es lineal, todo el trabajo se convierte en energía. Por el solo hecho de ser lineal es univaluado. Entonces todo el trabajo se convierte en energía. Por ser univaluado, el área del triángulo rectángulo de la gráfica causa-efecto se reduce a esta expresión. Y el trabajo total, que se convierte en toda la energía potencial, está dada por esta expresión. Que en el caso particular de que esté calculando esa energía asociada a una bobina, a un inductor, caso particular, y esté calculando la inductancia de esa bobina, puedo entonces usar también dos expresiones. Esta fracción es la definición de inductancia de una bobina. El numerador, la letra delta mayúscula, esa delta, representa el flujo magnético enlazado por toda la bobina. No confundir con este otro símbolo que en este curso usamos para definir el flujo magnético enlazado por una sola espira. De una espira, cuando acumulo para todas las espiras que tenga la bobina, ese es el numerador, dividido por la corriente, y esta fracción del lado izquierdo es la definición de inductancia. A veces, y este es el caso donde estas expresiones tienen mayor aplicación, a veces no es muy claro, o hay que estudiar más a fondo, qué es lo que significa este numerador. Les menciono el tema que más adelante tocaremos, se refiere a los flujos parcialmente enlazados. El concepto que hay detrás de eso y la forma de evaluarlos requiere una deducción más rigurosa, que no es obvia, pues, no salta a la vista. El problema está resuelto, pero implica un esfuerzo de trabajo y de teoría para comprenderlo. En cambio, cuando utilizo la expresión de la teoría de circuitos, la energía acumulada por la bobina, 1/2 de L² cuadrado. Si la igualo a esta otra, la teoría de circuitos igualada a la teoría del campo, y despejo L, encuentro esta otra expresión de la derecha para calcular lo mismo, la inductancia de la bobina. Da lo mismo, solo que lo da de una manera más directa. Basta averiguar H en toda la región donde la bobina produce campos magnéticos, se averigua el H, se integra, se divide por I² y da L. Al hacer esta operación, todo se reduce a cálculo integral, sin mayores discreciones de carácter teórico. En otro caso, da lo mismo, pero hay que hacer más consideraciones teóricas. Este es pues el ejemplo donde la teoría del campo nos puede proporcionar. No ocurre así pues con tanta, digamos, claridad en el caso de la resistencia o la capacitancia. Una forma de sortear dificultades teóricas de este término. Materiales univaluados. Relación causa-efecto única cuando la causa aumenta y cuando disminuye.
La mayor parte de los materiales de la naturaleza tienen un comportamiento en ciertos intervalos de B y H, sin exagerar esos valores de carácter univaluado. Y algunos poquitos son lineales. Básicamente, en el caso magnético, se encuentran entre día y paramagnéticos. Y con ellos es que se quiere trabajar, porque la matemática lineal es más sencilla. Un material univaluado que tenga una curva como esa se puede linealizar. Se puede aproximar a la línea recta que más se acomode a la curva. Es una aproximación, se cometen errores. Se hace, por ejemplo, por ajuste de curvas, mínimos cuadrados. Hay otros materiales que no son univaluados.